Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una fuente muy particular, una dramatización en audio sobre la vida de Jafid, un personaje presentado como el vendedor más grande del mundo. Hola, sí, una figura legendaria dentro de esta narrativa. Y la premisa es fuerte, ¿no? Un hombre increíblemente rico, dueño de un imperio comercial, que un día, de repente, decide, bueno, regalarlo todo. Exacto, deshacerse de su fortuna. ¿Qué motiva algo así? ¿Y cuál es el secreto, según esta historia, de su éxito descomunal? Esa es un poco la misión hoy, ¿no? Desentrañar esa historia, esos principios que supuestamente lo formaron. Precisamente, vamos a analizar los momentos clave que narra la historia, ¿eh? Desde sus inicios, que eran muy humildes, hasta convertirse en esta figura. Y sobre todo, el núcleo de su saber, unos misteriosos pergaminos. Los famosos pergaminos. Esos mismos, que guardaban las claves, se dice, no solo para vender, sino para vivir, para una vida plena. Arranquemos entonces por ese momento crucial. Jafid, ya mayor, en su palacio en Damasco. Opulento, ¿no? Muy opulento. Y después de una vida de éxitos, toma esta decisión radical. Le dice a Erasmo, su contador de confianza. Liquida todo y repártelo entre los pobres. Imagínate la cara de Erasmo. Desconcertado es poco. Más aún, dice la historia, porque había sido un año comercial excelente. Claro, no tenía sentido comercialmente. Para nada. Y ahí es donde Jafid suelta la bomba, digamos. Revela el origen de todo. Que no eran las estrategias de mercado habituales. No. Era un cofre de madera, sencillo, guardado en secreto. Un cofrecito. Y dentro, 10 pergaminos antiguos. El verdadero tesoro. 10 pergaminos. ¿Pero qué contenían? Principios de venta. Bueno, sí y no. 9 de ellos detallaban principios para dominar, entre comillas, el arte de vender. Pero en realidad eran más bien principios de vida. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hablaban de cómo cultivar hábitos, la importancia del amor en el día a día, persistir ante el fracaso, valorarse uno mismo como un milagro. Vaya, temas profundos. Muy profundos. Vivir el presente, dominar las emociones, reírse un poco de todo y de uno mismo. Multiplicar el valor propio, actuar. ¿Y el 10º? ¿Qué pasaba con el 10º? El 10º. Ese era, digamos, el primero que había que leer. Contenía el método, el cómo absorber esas enseñanzas. El manual de instrucciones, por así decirlo. Algo así. Un método secreto para que esos principios se volvieran parte de uno mismo, ¿entiendes? Casi instintivos. Pero había una trampa, ¿no? ¿Una condición? Una condición muy estricta, sí. Jafid había jurado compartir esos pergaminos con una sola persona en toda su vida. Una. ¿Y cómo le elegiría? No podía elegirla él. Tenía que reconocerla por una señal específica. Una señal. Bueno, similar a la que le permitió a él recibirlos. Llevaba años esperando. ¡Qué misterio! A ver, para entender cómo lo recibió él, la historia nos lleva atrás, a su juventud. Exacto. Era un simple camellero. Trabajaba para un mercader llamado Patros. Pero Jafid tenía ambición. Quería ser vendedor. Quería ser vendedor, sí. Pero ojo, la historia dice que no era solo por dinero. Era para poder aspirar a la mano de Licha, la mujer que amaba. Entiendo. ¿Y Patros, su jefe, qué hace? Patros decide ponerlo a prueba, pero una prueba muy particular. Le da un manto de lana roja, carísimo, finísimo. Un manto. ¿Sí? Con una marca distintiva. Una estrella y un círculo dentro de un cuadrado. Y le dice, ve y véndelo en Belén. ¿Belín? Pero si la historia dice que era una aldea pobrísima donde nadie iba a vender nada. Justamente. Una tarea casi imposible. Una prueba de fuego. Y claro, Jafid fracasa estrepitosamente. Días y días sin poder venderlo. Se siente humillado. Totalmente. La historia describe su desesperación. Y una noche, buscando dónde dormir barato, se refugia en un establo. Y ahí pasa algo. El momento clave. Se encuentra con una escena. Una pareja joven con un bebé recién nacido, temblando de frío en la cueva. ¡Qué imagen! Los padres habían usado sus propias ropas para tapar al niño, pero no alcanzaba. Y Jafid se enfrenta a una elección. Su ambición, Lisha, el miedo a Patros o esa necesidad tan básica frente a él.
¿Y qué hace? Toma una decisión increíble. Se olvida de todo lo demás. Desenvuelve el precioso manto rojo, su única esperanza de futuro, digamos. Y cubre al bebé. Exacto. Cubre al bebé con el manto. Un acto de pura compasión. Regresa sintiéndose el peor fracasado del mundo. Había regalado su oportunidad. Pero ahí estaba la clave, ¿no? Irónicamente, sí. Ese acto desinteresado era la señal. Patros le revela algo increíble al volver. ¿Qué cosa? Le dice que había visto una estrella brillantísima seguirlo desde Belén. Una estrella. Wow. Esa estrella, sumada al acto de Jafid de regalar el manto que tanto significaba para él, esa era la señal que Patros, que ya estaba muy enfermo, esperaba para entregarle el cofre con los pergaminos. O sea que la generosidad, el acto que parecía hundirlo, fue lo que le abrió la puerta a esa sabiduría. Tal cual. Atros le entrega el cofre, le da oro para empezar y le impone las condiciones que ya comentamos. Estudiar los pergaminos, dar la mitad de las ganancias a los pobres y esperar la señal para encontrar a su propio sucesor. Exacto. Y mudarse a Damasco. Así que Jafid se va a Damasco, supera sus dudas iniciales y se mete de lleno a estudiar los pergaminos. El método suena intenso. Muy intenso. Leer cada pergamino 3 veces al día en voz alta durante 30 días seguidos. 9 meses en total para los 9 principios. Uf, disciplina pura. La idea era grabarlos en el subconsciente, que se volvieran hábitos, su forma natural de ser. Y los principios en sí eran potentes. Saludar con amor, persistir, reconocerse único, vivir el ahora, dominar emociones, reírse, crecer, actuar ya, pedir guía. Principios muy sólidos, que van más allá de vender. Pasan los años, Jafid aplica todo esto, se casa con Lisha, amasa una fortuna, se gana el título de el vendedor más grande del mundo, cumple su promesa de ayudar a los pobres y finalmente, después de decidir repartir su riqueza, llega la señal. Llega la señal. Y llega de la mano de un personaje inesperado, Saúl de Tarso. El que luego sería el apóstol Pablo. El mismo. Llega con una historia increíble de conversión, de perseguidor a seguidor de Jesús tras esa experiencia camino a Damasco. Una historia fuerte. Pero ¿cómo se conecta con Jafid? Bueno, Pablo cuenta que, al empezar a predicar, sentía que no llegaba a la gente, y que en oración, una voz le dijo que su mensaje necesitaba ser vendido eficazmente. Vendido. Curioso término para un mensaje espiritual. Sí, y que para aprender a hacerlo, debía buscar a Jafid, el más grande vendedor. Increíble conexión. ¿Y la señal? El momento cumbre. Pablo saca de su morral una prenda roja. No, el manto. El mismísimo manto rojo que Jafid regaló en Belén. Jafid lo reconoce al instante por las marcas. Qué fuerte. ¿Y cómo lo tenía Pablo? Pablo explica que era la única posesión de Jesús y que él la consiguió después. Cuando Jafid pregunta y Pablo confirma que Jesús nació en un establo en Belén bajo una estrella. Todo encaja. Todo encaja. Saúl, o Pablo, era el elegido. Jafid le entrega el cofre con los 10 pergaminos originales. La promesa estaba cumplida. La historia avanza de nuevo. 14 años después. Jafid ya es viudo, Lisha murió. Está retirado, como apagado. Sí, sumido en el estudio y un poco en la autocompasión, parece. Hasta que un sueño con Lisha lo impulsa a salir, a compartir su sabiduría. Y justo aparece Galeno, un promotor. Le propone dar conferencias. Como otra señal del destino, ¿no? Jafid acepta, pero al principio no le va bien, no conecta. Viaja por varias ciudades y siente que algo falla. El cambio viene en Nazaret. Se reencuentra con un viejo amigo, Sergio Paulo. El gobernador romano que Pablo había convertido. Ese mismo. Y Sergio Paulo le da 2 consejos clave. A ver, ¿cuáles? Primero, autenticidad. Le dice, cuenta tu historia. Que empezaste como camellero, eso inspira. Claro, no solo los principios abstractos. Exacto. Y segundo, servicio. Le sugiere dar las charlas gratis, para que lleguen a todos, no solo a los que pagan. Pagarle un sueldo a Galeno y ya. Autenticidad y servicio. Interesante. Y en Nazaret pasa algo más, ¿no? Algo increíble. Sergio Paulo le presenta a María, la madre de Jesús. ¡Wow! Y María lo reconoce, pero no como el famoso Jafid. Lo reconoce como el joven del asno que le dio el manto a su bebé en Belén. ¡Qué momento! El círculo se cierra.
Totalmente. Y lo más conmovedor, María le devuelve el manto rojo. ¿Se lo devuelve? Sí, le dice que Pablo se lo había regresado a ella, que Jesús lo usaba y le daba fuerza, y le pide a Jafid que lo use él ahora. ¿Qué carga simbólica tiene ese manto en toda la historia? Muchísima. Equipado con el manto, la autenticidad y el propósito de servir, Jafid ahora sí arrasa como conferenciante, llena anfiteatros por todo el mundo, culmina en Roma ante miles. Pero en Roma recibe malas noticias. Sí, le dicen que Pablo está preso, condenado a muerte. Va a verlo a la celda. Ese último encuentro. Muy emotivo, según la narración. Pablo está mal, pero se alegra de verlo. Le cuenta que los pergaminos originales se perdieron en un naufragio. ¿Se perdieron? Sí, pero le dice que los principios viven en él y en otros. Y le hace una última petición a Jafid. Otra misión. Ya me imagino. Le ruega que escriba los principios para el futuro, que cree un nuevo legado, con su propia voz, en 10 rollos. Y Jafid toma una decisión. Decide que su tiempo como orador terminó. Su última misión será escribir. Y antes de irse, ¿Qué hace? ve a Pablo temblando de frío en la celda. Se quita el manto rojo y se lo da. Otra vez. Dando el manto por compasión, cierra el ciclo. Exacto. Y acepta la oferta de Sergio Paulo, retirarse a escribir en el Monte Hermón. Un lugar simbólico. Se prepara, compra pergaminos nuevos, un cofre nuevo. Y se dedica a escribir. No a copiar, sino a crear 10 votos para triunfar, con toda su experiencia. Pasan las semanas. Erasmo y Galeno se preocupan. Van a buscarlo. Llegan a la casa, la encuentran vacía, pero sobre la mesa, el cofre con los 10 pergaminos nuevos. La obra terminada. Misión cumplida. ¿Y Jafí? Lo encuentran afuera, cerca de una roca, donde solía orar. Sin vida. Pacífico. Como dormido. Había terminado. Y el manto. Sobre sus hombros. El manto rojo había vuelto a él al final. Un detalle. Muy potente. Y había otra señal, ¿verdad? La de la rosa. Ah, sí. Antes de salir de Damasco, Erasmo y Galeno vieron que en el rosal blanco de la tumba de Elisha había brotado una única rosa roja. Un toque poético, como de paz final. Una señal de reunión, quizás sugiere la historia. Y así termina el relato de Jafid. Un viaje increíble. Recibir sabiduría, vivirla con generosidad y disciplina, transmitirla y crear un nuevo legado. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no?, sobre esa conexión entre principios éticos, espirituales y el éxito material, no como cosas opuestas. Claro, como algo integrado. La pregunta más fuerte que deja es esa: ¿cómo esos actos de generosidad, que parecen un error en el momento? Como regalar el manto. Exacto. ¿Cómo pueden abrir puertas inesperadas hacia nuestro verdadero propósito? Hacia un legado que ni imaginábamos. Da para reflexionar, ¿no?